Mi madre vendió mis herramientas de trabajo para ayudar a tu hermana con su sueño. Cuando perdí mi trabajo, me exigió buscar otro para partirme el lomo y mantenerlas. Cuando escape, nunca se preocupó por mí, solo cuando se enteró que iba a morir. No nací con nada y por eso aprendí a cuidar mis cosas como si fueran hueso propio. Me hice mecánico sin escuela fancy, a puro chingadazo y a punta de preguntar, mirando, metiendo mano y cagándola lo menos posible. Mis primeras llaves las compré fiadas en el camión de herramientas que pasaba por el taller cada martes, ya sabes, ese que te deja pagar poquito cada semana pero te clava intereses que dan risa nomás de lo descarados que son. Igual me valía, porque esas piezas de metal eran mi seguro de vida, con eso comía, pagaba la renta del cuartito que tenía en casa de mi mamá. Ponía gasolina al carro viejito y todavía me alcanzaba para llevarle 1 litro de aceite al compa sin cobrarle, nomás por el paro que alguna vez me hizo. En el taller al que iba, en las afueras de la ciudad, no te daban herramientas, era trae las tuyas o lárgate, y yo había hecho mi cajón poco a poco, un juego de dados decente, llaves que no se barrían a la primera. Un gato que no te mataba de miedo levantarlo, un par de extensiones que eran como mis muelas del juicio, feas pero necesarias, y un compresor viejito que sonaba como tractor pero nunca me dejó tirado. Nada de lujo, pero mío. Mío porque lo sudé. En mi casa siempre existió una jerarquía silenciosa que con los años dejó de ser silenciosa y se volvió una mentada de madre abierta, mi hermana era la princesa y yo el burro de carga. Mi mamá tenía esa cantaleta pegada desde que yo era chamaco, tu hermana es frágil, tú eres fuerte, ella sueña, tú trabajas. A mí me tocaba levantarme antes de que amaneciera, agarrar un café de gasolinera que sabía a quemado, manejar a la orilla de la autopista con los trailers echando aire caliente y regresar ya de noche. Con las manos oliendo a grasa y los nudillos mordidos. Aún así, al llegar, había sermón, deja para la luz, deja para el agua, paga el internet porque tu hermana necesita subir contenido de su proyecto. Su proyecto cambió 1000 veces, primero que quería ser influencer, luego diseñadora de cejas, luego experta en uñas. Luego que iba a abrir un salón en una tiendita de esas que se juntan con lavandería y taquería en las plazas viejas. Yo nunca me quejé de soltar para la casa, me quemaba, sí, pero decía es mi jefa, ni modo, así toca. Hasta que un día me tocó el golpe directo al hígado. Fue un lunes de esos que arrancan torcidos desde temprano. Se había ido la luz en el taller por un rato por unos trabajos de mantenimiento y el jefe nos mandó a casa a acomodar y reorganizar. Yo me brinqué una parada para comprar tortilla y un pollo rostizado barato, pensando en almorzar y, de paso, aceitar la caja de herramientas. Que cuando las dejas sin atención un par de días ya empiezan a agarrar ese óxido berrinchudo. Llegué al garaje de la casa con el cuerpo todavía caliente del sol y con ganas de sentarme, y veo el hueco. No fue que me faltara una llave o que alguien moviera mi caja un poco a la izquierda. Era un pinche hueco, un rectángulo de cemento muerto donde hasta ayer había estado mi vida entera de metal. Al principio mi cerebro dijo la movieron. Abrí la puerta del closet viejo, nada. Me asomé detrás del congelador que no prende desde hace años, nada. Empecé a buscar como loco, como cuando pierdes la cartera, hasta que mi mamá salió de la cocina con esa sonrisita culpable que te da ganas de aventarte por la ventana y me dijo, con una calma que me quemó por dentro, no busques. Ya no están. No sé explicar el sonido que me hizo la cabeza. Algo entre un zumbido y un tambor. Pregunté qué chingados había pasado, y ella contestó tan tranquila como si me contara que tiró una caja de cartón, las vendí, mi amor, no te enojes, entiende, tu hermana necesita invertir en su sueño del salón. Le pedían depósito, renta adelantada y equipo, y pues ahí estaban tus herramientas, tú eres hombre, sabes moverte, vuelves a empezar. Me quedé parado mirando el hueco, haciendo cuentas mentales como si las cuentas fueran a traer de vuelta las cosas. Le dije que por qué carajos no me preguntó, que eso es mi trabajo, no un adorno, y ella soltó esa frase que se me tatuó a fuego, eres joven, puedes trabajar en cualquier lado, en la construcción, en lo que sea. Tu hermana no puede, ella sí necesita apoyo. Intenté mantener la voz baja, no gritar, pero me salió la rabia de años. Le dije que con qué cara justifica robarme, porque eso fue, robo,
y que cómo se atrevía a agarrar lo único que me mantenía a flote. Ella me salió con la cantaleta del sacrificio, soy tu madre, hice lo mejor para la familia, y remató con ese veneno dulzón que siempre usaba, no seas egoísta. Al día siguiente me presenté en el taller con las manos vacías, tragándome el orgullo. Se los juro, es de las sensaciones más asquerosas que he tenido, entrar por esa puerta sabiendo que, sin mis herramientas, soy un estorbo. El jefe me miró con la ceja levantada. Le expliqué, sin llorar, porque una cosa es que te jodan y otra andar suplicando, que se me había venido un problema en casa, que necesitaba unos días para reunir equipo, que si había chance de hacer trabajos menores mientras limpiar, recibir autos, lo que fuera. Él, que no es mal tipo pero tampoco es hermanita de la caridad, me dijo que así no se puede, que cada quien trae lo suyo, que sin herramientas no me podía poner en una bahía a bloquear. Me dio un par de días para arreglarlo y yo salí de ahí con el estómago apretado, haciendo cálculos imposibles, vender el teléfono, empeñar el estéreo del carro. Rogarle al camión de herramientas que me fiara otra vez sabiendo que ya debo. Por la tarde le pedí a mi mamá que me explicara a cuánto las había vendido, si quedaba algo. Se hizo la ofendida, no te voy a dar cuentas, todo fue por tu hermana, para que no la humillen con que no trae nada. Esa noche dormí viendo el techo, sintiendo las manos vacías, como si de verdad me hubieran arrancado dedos. En menos de una semana me avisaron que hasta aquí llegaba, que lo sentían pero necesitaban a alguien que pudiera trabajar ya, que cuando resolviera el tema trajera mi solicitud de nuevo. Volví a casa con un coraje que no me cabía en el pecho. Mi mamá no preguntó cómo me había ido, me soltó otro regaño, deja de hacerte la víctima y sal a buscar trabajo de verdad, en la tienda, en la construcción, en lo que caiga, aquí hay que pagar cosas. Tu hermana está invirtiendo en publicidad, tú no vas a andar de flojo. Me quedé mirándola y entendí que para ella yo no era un hijo, era una tarjeta sin fondo que tenía que mantenerse corriendo para que otro no se cansara jamás. Le dije que lo que hizo fue una chingadera monumental, que me dejó sin forma de ganarme la vida, que ni un mensaje, ni una pregunta, nada. Ella apretó los labios y soltó, como si me hiciera un favor, cuando te estabilices me pagas la renta de estos meses que vienen, porque la casa no se mantiene sola. Me quise reír, pero solo me salió ese ruido amargo que te escapa cuando ya te quebraste por dentro. Esa misma madrugada, con la casa en silencio, agarré lo poco que quedaba mío, un par de camisetas, mis botas viejas, los guantes rotos que me negaba a tirar y una foto de mi abuela que siempre tuve en el espejo. Eché todo a una mochila cansada que ya había visto demasiados estacionamientos, tomé el título del carro, metí los papeles en una carpeta y salí sin hacer ruido. No hubo carta, no hubo nota, no hubo discurso melodramático. Cerré la puerta del garaje con la suavidad con la que se cierra una vida que ya no te quiere y me largué a la calle fría. En el retrovisor vi la casa empequeñecerse y me prometí algo que me supo a bilis y a libertad, no me vuelvo a dejar pisar por nadie, y si voy a construir mi futuro otra vez, será tan lejos de esa gente que, cuando por fin noten mi ausencia, ya no les sirva de nada llamarme. Mi venganza empezó ahí, sin gritar, sin romper nada, sin amenazar a nadie, me fui. Y ellos se quedaron con el hueco que dejaron mis herramientas, pero el hueco que yo les dejé a ellos apenas iban a aprender a medirlo. Actualización 1. 6 meses después suena a poco cuando lo dices en voz alta, pero se siente como una vida entera cuando la pasas a pie, con la espalda tiesa de manejar de madrugada y el estómago forrado de café barato de gasolinera. Me fui apuntando hacia el norte sin un plan heroico, solo siguiendo la intuición de que mientras más millas hubiera entre esa casa y yo, más rápido iba a poder respirar sin que me oliera a culpa. Dormí 2 noches en un motel cansado al lado de una carretera donde el hielo de la máquina sabía a metal y el colchón tenía resortes con memoria de guerra. De ahí me moví a un cuarto rentado en una casa vieja, el tipo de lugar donde las paredes escuchan demasiados secretos y el refrigerador habla más que los inquilinos. El dueño era un señor que arreglaba cortadoras de pasto en el patio y que cobraba la renta en efectivo, con la condición de que no llevara visitas y no dejara basura en el porche. Yo dije que sí a todo porque lo único que quería era un techo que no me gritara encima. Los primeros días fueron de recoger migajas sin que se me cayera la dignidad por completo.
Toqué puertas de talleres con la gorra en la mano, preguntando si necesitaban a alguien para lo que fuera, desde montar llantas hasta barrer bahías. En un taller pequeño, pegado a una lavandería y una tienda de descuentos, me dejaron quedarme a mirar mientras trabajaban. El dueño se llamaba Roberto y tenía la paciencia cortita, pero el ojo fino para saber quién sabe y quién vende humo. Me habló sin azúcar, dijo que no regalaba nada, que ahí se ganaba por hora y que si yo quería demostrar algo, que lo hiciera con las manos. Le conté, con las palabras necesarias y sin el drama, que había perdido mis herramientas y que estaba levantando el equipo de nuevo. Me miró como se mira a un perro que mordió y aprendió, y dijo que podía empezar limpiando y armando y desarmando llantas, que si no me rajaba tal vez al mes me soltaba un elevador para trabajos sencillos. Acepté de inmediato, porque un sí a medias es mejor que un no redondo, y porque dentro de mí seguía la rabia bien puesta, esa que no te quita el hambre, te la organiza. Al mismo tiempo me dediqué a cazar fierros como si fueran piezas de un rompecabezas que solo yo sabía cómo armar. Volví a pararme en tiendas de empeño, a revisar cajas de plástico etiquetadas con marcador y olor a humedad, a regatear por dados que aún tenían el brillo donde importa. Conocí el pasillo barato de una tienda de herramientas que a veces son vergüenza y a veces milagro, y me hice amigo del cajero que me avisaba cuando quedaban juegos de llaves de vuelta sin piezas perdidas. Empecé con lo básico, porque la tentación de comprar lo fino siempre está, pero lo que saca el día es lo que aguanta golpes sin llorar. Guardé cada factura doblada dentro de un folder grasoso, no por obsesión sino porque esta vez quería pruebas de cada paso. Como si estuviera levantando mi propio expediente para no olvidar cuánto me había costado volver a levantar la mano. De la casa supe por pistas chuecas que me llegaban al teléfono como mosquitos que no te dejan dormir. Una prima me escribió un mensaje con tono de chisme disfrazado de preocupación, dijo que me habían estado buscando, que mi mamá andaba diciendo que yo había tirado la puerta y me había largado sin avisar. Que la pobre se quedó con deudas y que mi hermana estaba abriendo el salón de uñas con todo en contra, que si yo tuviera corazón hubiera apoyado. Le respondí con el temple que aprendí de armar frenos sin que se te vayan los resortes, le dije que me alegra que mi hermana por fin esté echándole ganas y que yo ando ocupado en mis cosas. Se enojó porque no le di el show que buscaba y me lanzó la frase que ya se había vuelto estribillo en esa familia, que soy un malagradecido, que la sangre llama, que un día me voy a arrepentir. Le dije que la sangre llama cuando te cuida, no cuando te exprime, y la conversación murió antes de que naciera. En el taller nuevo aprendí el ritmo de la ciudad como se aprende una canción pegajosa, sin querer pero de repente la tarareas. El primer mes fue de doblar la espalda y tragar polvo, de bañar riñes, de acomodar neumáticos en una bodega que siempre olía a goma caliente y a sudor de mediodía. Roberto cumplió su palabra y me fue soltando trabajo real de a poquito, y yo respondí haciendo rendir cada minuto. Las manos me volvieron a doler de esa forma buena, no la del desgaste, sino la del músculo que se acuerda para que nació. Cuando por fin me soltaron mi propia bahía para hacer cambios de aceite y frenos, sentí ese cosquilleo terco que se siente antes de pelear, una mezcla de nervio y alegría. Como si el mundo me pusiera un espejo y me dijera que todavía reconozco mi cara. El primer cliente que me tocó fue un señor con una minivan que hacía un rechinido asesino al frenar, hice el trabajo con el cuidado con que se le habla a un niño asustado, limpié, engrasé, ajusté. Y cuando terminó se fue contento. No me dio propina ni falta que hizo, yo había cobrado otra cosa, la sensación de que el puente entre lo que era y lo que quiero volver a ser ya no se estaba cayendo. Mientras yo remendaba mi vida con piezas usadas pero firmes, el universo, que no tiene sentido del humor pero sí gusto por las ironías, me mandó el reporte del famoso sueño de salón en forma de publicaciones en redes con filtro rosa y textos de motivación. Ahí estaba mi hermana, sonriendo detrás de un mostrador blanco que en la foto se veía brillante, con flores de plástico en jarrones de cristal y letras doradas pegadas en la pared con una frase que hablaba de creer en ti misma. Abrí la foto, la miré unos segundos, y la dejé ir porque no hay peor trampa que enfurecerte contra un cuadro. A las 2 semanas, un primo subió una historia desde el mismo lugar, pero ya no había flores ni letras, solo unas sillas plegables, una lámpara coja y un silencio de los que anuncian cierre. Me enteré por chismes cruzados que el depósito se les había ido en una renta más cara de lo que habían calculado,
que les cayó un inspector porque alguien se quejó del olor a químicos sin ventilación, que el anuncio luminoso les llegó tarde, que los volantes se los imprimieron con faltas de ortografía, que las amigas que juraron ir diario solo fueron el primer viernes para tomarse fotos. Lo que me atravesó no fue alegría ni tristeza, fue algo raro, como una calma cansada que te dice que el mundo gira con o sin tus deseos. No faltó quien me buscara para venderme la culpa envuelta en papel bonito. Una tía, de esas que opinan fuerte en bautizos pero se hacen humo cuando hay que ayudar de verdad. Me mandó una nota larga para contarme que mi mamá estaba muy decepcionada de mí y que si yo hubiera sido hombre de verdad me habría quedado a sostener a la familia mientras el negocio arrancaba. Dijo que mi hermana lloró porque los clientes no llegaban, que la gente es mala, que en este país es muy difícil emprender si no tienes a alguien que te respalde, que yo siempre fui fuerte y por eso tenía la obligación de cargar. Le respondí con respeto porque las canas ajenas me importan, pero le puse las cosas como son, que fuerza no es sinónimo de esclavitud y que obligarme a sostener un sueño que me costó el mío no me hace hombre, me hace idiota. Me dejó en visto, como se deja una factura que no quieres pagar, y yo regresé a mi bahía con la cabeza despejada, como si cada palabra bien puesta hubiera barrido un poco más de polvo. Con la tercera quincena del taller me di un regalo que para otros puede ser poca cosa y para mí fue como volver a encender la luz después de un apagón largo. Compré un juego usado de llaves de impacto que todavía mordían bien, un par de extensiones que se sienten macizas al tacto y un gato hidráulico que no estaba bonito pero subía parejo sin gemir. Esa noche los puse sobre la mesa del cuarto rentado y los limpié con una camiseta vieja, dejándolos listos como si fueran soldados antes de la mañana. Me serví un plato de espagueti recalentado que sabía a gloria y me permití un pensamiento que hasta entonces me había prohibido: la vida me debía una, y yo se la iba a cobrar no con gritos ni con pleitos, sino con constancia. Ya no quería ganar discusiones con mi mamá, ni demostrarle nada a mi hermana, quería armar mi propia isla, de esas que se levantan con piezas de naufragio pero aguantan tormentas. Fue en la cuarta semana cuando el primo que siempre juega a los dos bandos me llamó para pedirme mi dirección, según para mandarme un paquete con dulces mexicanos que dejó su mamá. Me reí por dentro porque ese tipo de truco lo conozco, pero igual le di la dirección del taller, por si acaso. 2 días después llegó un sobre con un papel hecho bolita con letras torcidas, decía que mi mamá quería hablar conmigo, que estaba muy arrepentida, que todo se había salido de control, que las herramientas se vendieron por menos de lo que valían porque la necesidad urgía, que lo importante ahora era la familia unida. No me encabroné, que es lo que antes me habría pasado, me pegó una tristeza vieja, de esas que no lloras porque ya están secas. Guardé el papel en el mismo folder donde tenía mis facturas de fierros y mis comprobantes de pago, no por ternura sino porque aprendí que los papeles cuentan historias incluso cuando la gente miente. Un sábado de calor pegajoso, mientras comía tacos de birria al lado del taller, Roberto se sentó conmigo y me dijo sin rodeos que si quería sobrevivir aquí, tenía que elegir bien para quién sudaba. Dijo que a veces la venganza más limpia era el silencio y el progreso, que la gente que te quiere de mula se muere por verte arrodillado, y que no hay mejor bofetada que la espalda recta y el bolsillo con algo de peso. Me río cuando me acuerdo porque sonó a frase para una taza de café, pero esa tarde me caló hondo, como cuando aprietas el torque lo justo y sientes que ya no se va a aflojar. Decidí entonces que no iba a gastar saliva en convencer a nadie de que yo tenía razón, que no iba a ir a reclamar a la casa que ya no era mía, que no iba a perseguir el dinero de mis herramientas. Iba a concentrarme en crecer, en volverme tan bueno en lo mío que un día, cuando mi nombre saliera en boca de alguien, fuera para pedir cita, no para pedirme favores. Las noticias del salón terminaron como empiezan los fuegos de artificio baratos, con ruido, humo y luego puro papel quemado. Supe que cerraron un martes cualquiera, que la dueña del local pegó un papel con cinta diciendo que no se presta a dramas y que queda prohibido dejar mensajes en la vitrina. Me contaron que mi hermana culpó a todo menos a su propia falta de piso, que dijo que la mala vibra de la competencia, que la gente no apoya, que la economía, que el horario, que el internet fallaba, que las luces no eran las correctas, que el barrio era difícil. Me vi a mí mismo intentándole explicar con calma todo lo que no quiso aprender cuando tuvo chance: administrarse, cobrar, dar recibos, cuidar a los clientes.
Pero apagué la película porque nada bueno sale de seguir hablando con fantasmas. Con la noticia del cierre me llegó otra oleada de mensajes que no respondí, porque ya entendí que hay conversaciones que solo existen para jalarte hacia el mismo pantano. Para cuando cumplí esos 6 meses, ya tenía un sitio en el taller que olía a casa, un estante con mi nombre escrito con marcador. Una fila de clientes que preguntaban por mí por la forma en la que les explicaba las cosas sin hacerlos sentir tontos, y un cuarto que, aunque seguía siendo prestado, ya no me sabía aprovisional. Empecé a guardar billetes en una lata escondida en el fondo del closet, no por paranoia, por costumbre de pobre que aprende a ponerse su propio colchón. No me compré lujos ni me fui de farra, me compré paz a plazos, que es de las pocas compras que valen la pena. Mirando hacia atrás, esos meses fueron mi escuela, el tiempo que me hizo entender que a veces hay que dejar que el incendio se coma la casa para descubrir que eres capaz de construir otra mejor, con menos ruido y con paredes que no te culpan cada que respiras. Y en medio de todo, como un hilo que no se rompe por más que lo muerdas, la idea de la venganza se me fue acomodando en el cuerpo con una forma nueva. Ya no era la fantasía adolescente de plantarme frente a mi mamá a decirle todo con palabras afiladas, ya no era la tentación ñoña de demandar y cobrar cada centavo de fierros perdidos. Era algo más terco y más adulto, era convertirme en la versión de mí que ellos nunca imaginaron que podría existir sin su permiso. Empecé a entrenar esa venganza despacito, afinando el oído para distinguir el ruido del motor y el ruido de la gente, apretando lo que sí depende de mí y soltando lo que ya no tiene arreglo. Y aunque no lo dije en voz alta, me hice otra promesa que pegué como nota invisible en el tablero del taller: cuando vuelvan a buscarme, porque tarde o temprano la vida da la vuelta, van a encontrar a alguien que ya no se presta para el mismo juego, y van a tener que hablarme con respeto o quedarse con su eco. Actualización 2. Pasó poco más de 1 año y medio, casi 2, y cuando miro hacia atrás se siente como si me hubiera mudado a otro país aunque solo crucé unas cuantas ciudades y un par de condados. Para entonces ya no vivía en el cuarto prestado de paredes delgadas sino en un apartamentito cansado en un edificio de ladrillo viejo que olía a sopa de lata en el pasillo. Tenía una sala mínima con una alfombra que ya había visto demasiados inquilinos. Una cocina con estufa que chisporroteaba de caprichosa y una ventana por donde se colaba el ruido de los camiones de basura los martes al amanecer. No era bonito, pero era mío en el sentido más importante, nadie me señalaba con el dedo para recordarme cada cucharada que me tragaba. Compré una mesa de comedor de segunda mano que cojeaba de una pata y la apuntalé con un cartón doblado, un sofá que se hundía al centro y una lámpara de pie que encendía si la tratabas con cariño. En esa casa aprendí a cenar tarde sin sentir que le debía a alguien el plato, a dormirme con el zumbido del refrigerador como si fuera mar. Y a despertar con la certeza terca de que cada día me acercaba un poquito a la versión de mí que había prometido construir cuando me largué de aquella casa. En el taller, las cosas crecieron como crece una planta que al principio parece que no se mueve y de pronto un día te das cuenta de que ya te llega a la cintura. Roberto me fue soltando trabajos cada vez más delicados, ya no solo eran frenos y cambios de aceite, también diagnósticos que pedían paciencia y oreja fina. Empecé a notar esas sutilezas que separan al apañado del mecánico, el golpecito sordo que cuenta otra historia, la vibración que aparece cuando pasas de cierta velocidad. El olor a combustible mal quemado que ya te avisa por dónde viene el problema. Me hice fama no por ser el tipo que arregla más rápido, sino por ser el que explica sin humillar, el que llama para decir mira, se puede hacer barato y te resuelve hoy, o se puede hacer bien y te dura, tú decides. La gente lo agradece porque están hartos de que les hablen como si fueran idiotas. Al cabo de unos meses, algunos clientes preguntaban directamente por mí, y eso en un taller vale oro porque te vuelve nombre propio y no tornillo reemplazable. Guardé esa lealtad en el mismo cajón donde guardo los dados buenos, sabiendo que de ahí me iba a venir la verdadera libertad, la que no depende del humor de un jefe ni de la racha de un negocio. El dinero no se volvió río, pero dejó de ser goteo. Organicé mis pagos como quien arma una suspensión nueva, pieza por pieza, sin inventar milagros. Pagué las cuentas al día, separé un cachito para emergencias y me di el lujo de arreglar mi carro viejo con calma, no para que quedara de exhibición sino para que me llevara y me trajera sin sustos.
En un fin de semana largo le hice un servicio completo, limpié el cuerpo de aceleración, cambié filtros, alineé, y cuando salí a la carretera a probarlo sentí algo parecido a perdonarme. Como si al fin lo estuviera tratando como merecía después de tantos años de remiendos. Con el tiempo compré una caja de herramientas que ya no daba pena abrir frente a otros, un compresor silencioso que no te taladra los oídos, y un juego de puntas que no se barren a la primera. Cada pieza venía con su cuento, el regateo en el puesto de segunda, la alerta del amigo que me avisó de una venta de cierre, el ahorro que junté guardando billetes en la lata del closet. No me convertí en millonario ni me interesaba ese cuento, me convertí en un hombre que puede mirar su estante y decir, sin fanfarrón y sin vergüenza, esto es mío porque me lo gané. Las noticias de la vieja casa llegaban como llegan las cartas que no pediste, con el remitente escrito a medias para que abras por curiosidad. Un mediodía, mientras me comía un sándwich parado junto a la bahía con el radio del taller escupiendo anuncios de abogados de accidentes, me llegó un mensaje en la red social que casi nunca abro. Era una foto vieja conmigo en una carne asada, etiquetado por un primo que ama el drama como deporte, y abajo un párrafo escrito por mi mamá donde me pintaba como el villano que abandonó a su familia. Decía que yo había huido sin avisar, que la dejé con deudas de mi comida y mis gastos, que la pobre tuvo que vender cosas para que mi hermana persiguiera su sueño porque yo, como hombre, debía entender que las mujeres necesitan apoyo, que ella me había dado techo y yo la traicioné. Lo leí 2 veces, no por duda, sino para que el veneno resbalara y no se me quedara pegado. Cerré el teléfono y volví al trabajo con esa sensación de saber que un argumento no se pelea con otro argumento, se pelea con hechos. Esa tarde dejé una camioneta lista para entregar, limpié mis herramientas en silencio y me fui a casa a cocinar pasta con salsa de frasco como si fuera banquete. No respondí en público porque aprendí que la ropa sucia grita más cuando la cuelgas en la plaza, y yo ya no vivo de gritos. Claro que no faltó la familia que se ve obligada por su propio guión a buscarte para exigirte explicaciones que no piden perdón, sino tributo. Una tía me llamó con voz de novela para decirme que mi mamá había sufrido mucho por mi culpa, que mi hermana estaba de vuelta en su casa porque el salón había cerrado por la maldad de la gente, que la familia es sagrada y que yo, por ser hombre, debía volver y hacerme cargo hasta que mi hermana se repusiera. Dijo que lo mínimo era mandar dinero cada mes porque allá las cosas estaban difíciles, que mi ausencia había roto a mi madre, que la vecina la había visto llorando y que cómo podía yo vivir tranquilo sabiendo eso. La escuché sin interrumpir, como uno escucha el ruido de un motor antes de decidir qué tornillo tocar. Cuando terminó, le dije con calma que yo no iba a entrar otra vez a ese juego, que ayudar no es permitir que te arranquen la piel, que amor no es obediencia ciega. Que si alguien rompió algo allá fue quien vendió mis herramientas como si fueran baratija, que si quieren hablar de familia que empiecen por respetar el trabajo del otro. Se ofendió y me colgó con la frase de el tiempo te dará una lección. Sonreí amargo, porque ya me la dio, y aquí estoy, aplicándola. A mi hermana la vi de lejos en las redes, porque aunque me encantaría decir que la borré por completo, la verdad es que la curiosidad es una cucaracha dura de matar. La encontré subiendo historias de motivación con frases prestadas y fotos en espejos de baños de centros comerciales, diciendo que el mundo no entiende a las mujeres emprendedoras, que nadie le tendió la mano, que la mala suerte y la envidia la persiguen. En otra publicación alguien le comentó que el salón se veía bonito pero que faltaba ventilación y ella respondió con ese tono que ya conozco de memoria, que si no te gusta no mires, que la gente crítica es gente frustrada. Me tenté a escribirle algo sencillo, que el aire corre aunque no quieras y que la administración no se improvisa, pero me guardé los dedos en los bolsillos como se guarda un filo cuando sabes que no va a cortar bien. Lo que supe por terceros fue que había regresado con mi mamá, que el cuarto que antes era mío ahora tenía una mesa llena de esmaltes usados y una lámpara de escritorio con brazo flojo. Que el plan era atender a domicilio para ahorrar renta, que el plan era otro plan más que se iba a sostener con el lomo de alguien más. La presión más rara vino disfrazada de consejo bien intencionado de gente que sí me quiere, esos que te dicen que por salud mental busques cerrar ciclos, que hables con tu madre, que la vida es corta, que el rencor enferma. Y yo no ando por el mundo como un perro rabioso, no cargo ese rencor en la mochila todos los días,
lo dejé anclado en un lugar de mi memoria como se deja una piedra pesada al borde del camino. Pero cada vez que me proponían ese diálogo, se me aparecía la imagen del hueco del garaje y el modo en que me lo anunció, ya no están, y la afirmación soberbia de no seas egoísta. Y me bastaba para recordar que hay puertas que uno no cierra por enojo sino por respeto propio. Me entrené para decir que no sin temblar, para colgar el teléfono sin culpa, para borrar mensajes sin leerlos hasta el final, y para recordar que mi venganza no tiene título de película, es una vida ordenada. Un trabajo digno, una cuenta de ahorro chiquita pero mía, y la paz de casa que prende la luz cuando yo quiero y se apaga cuando me da la gana. Hubo un domingo en que todo ese proceso se me reveló en una escena tan simple que parece inventada. Fui al supermercado a comprar comida para la semana y agarré una bandeja de carne barata, arroz, frijoles en lata, un paquete de tortillas, café, jabón y papel. Nada para presumir. En la caja, mientras esperaba mi turno, miré el carrito y me cayó de golpe esa sensación de adultez que no te llega con cumpleaños, te llega cuando te ves sosteniéndote solo. Pagué, guardé las cosas en el maletero, y cuando entré al estacionamiento del edificio con las bolsas, el vecino del segundo piso me sostuvo la puerta sin decir palabra. Subí las escaleras, dejé las bolsas en la mesa coja, puse la carne a marinar, lavé los trastes, pasé un trapo al piso y me senté a ver un partido con el volumen bajito. No había banda de sonido épica ni aplausos de nadie, solo el clic del encendedor de la estufa y la luz de la lámpara pelele. Y ahí me dije, con la voz interna que ahora me creo, que esto, justamente esto, era lo que aquella gente no iba a poder comprarme con discursos ni chantajes. De su parte, mi mamá no cambió el guión, solo le metió variaciones como quien toca la misma canción en otra tonalidad para que parezca nueva. Me llegó otro mensaje por medio de un número desconocido, ahora con una disculpa enredada donde decía perdóname por no haberte cuidado lo suficiente, pero entiende que tu hermana siempre ha sido frágil. Era una disculpa que en realidad escondía la misma idea, que el mundo se ordena según su mapa y que yo debía aprender a caminarlo con su brújula. No respondí esa vez tampoco. Recorté el mensaje y lo guardé en el folder junto al otro papel y a las facturas, no por rencor, por archivo. Quiero recordar cómo suenan esas palabras cuando un día dude de por qué me fui. No me interesa coleccionar agravios, me interesa tener clara mi propia historia para no permitir que me la reescriban. Roberto, que no es de discursos pero a veces suelta uno que te queda dando vueltas, me miró un jueves por la tarde cuando ya íbamos a cerrar y me dijo que no me dejara tentar por los fantasmas. Que a veces cuando la gente ve que no puede contigo de frente, se mete por la grieta de la nostalgia, te hablan de niñez, de familia, de lo que te diste, de lo que te deben. Y que hay que cerrar esas grietas con trabajo bien hecho y con amigos nuevos. Tenía razón. Empecé a hacerme de un pequeño círculo que no me pedía explicaciones, con quienes podía tomar una cerveza después del turno, reírme de pendejadas, hablar de fútbol americano, de música de carretera. De lo mal que estaciona la gente, del clima que se vuelve loco, de lo injusto que es a veces el trato a los inmigrantes aunque yo haya nacido aquí, y del precio de la gasolina que parece tener humor negro. En ese grupo me sentí parte de algo sin tener que pagar peaje emocional. Me invitaron a un asado el día de la independencia, prendimos la parrilla en el patio de atrás del edificio, salieron hot dogs y hamburguesas de bolsa, y a mí me supo a fiesta de lujo. Nadie me preguntó por mi mamá, nadie me pidió que mandara dinero, nadie me culpó de nada. Se siente raro acostumbrarse a que no te quieran por lo que das, sino por quién eres cuando te sientas en una silla de plástico a contar cualquier cosa. Al cerrar ese segundo año me di cuenta de que la palabra estabilidad no es una piedra, es un montón de piedritas acomodadas con paciencia. Tenía un horario que respetaba, un coche que respondía, clientes que regresaban, un jefe que confiaba y una cama a la que llegaba sin temor de que alguien me empujara con reproches. Y en paralelo, allá lejos, seguía el teatro familiar con nuevos actos pero la misma trama. No me hice el sordo por deporte, me hice el sordo por salud. Y cada vez que alguien me tocó la puerta virtual con el viejo libreto, respiré hondo, conté hasta el número que hacía falta y elegí no entrar. Aprendí que no todas las batallas ganadas se celebran con ruido.
A veces la victoria es un lunes cualquiera en el que te levantas, haces café, cierras la puerta de casa con 2 vueltas, prendes el motor, conduces al trabajo mientras amanece y sientes ese alivio silencioso, casi físico, de saber que nadie más maneja tu vida. Esa es mi venganza hecha costumbre. Y duele menos que cualquier grito, y pega más que cualquier sermón. Actualización 3. Pasaron poco más de 4 años y para entonces mi vida se había asentado como aceite nuevo en motor limpio. No era perfecta ni falta hacía, tenía un horario que respetaba a rajatabla, clientes que pedían cita con días de anticipación, una libreta donde apuntaba reparaciones pendientes con letra chueca pero ordenada. Y un par de fines de semana al mes en los que me daba el lujo de no hacer nada salvo dejar que el cansancio se me deshiciera en el sofá. Roberto había aprendido a confiarme diagnósticos que antes se quedaba para él y yo, sin prisa pero sin flojera, fui armando un nombre que ya corría de boca en boca en los vecindarios de alrededor. Cuando la ciudad se ponía insoportable con el calor del verano, nos organizábamos para abrir un poco más temprano, y cuando llegaba el frío, el café sabría a demonios pero me enderezaba la espalda. En mi edificio ya me conocían el paso, el del primer piso me guardaba paquetes, la señora del tercero me dejaba salsa de vez en cuando, y el encargado, que era más áspero que una lija, me respetaba porque yo pagaba en fecha y no hacía escándalo. Vivía con lo justo y algo más, que para mí ya era abundancia. Fue una tarde de esas que parecen idénticas por fuera pero por dentro se abren como cuchillo, cuando sonó el teléfono con un número que no tenía guardado. Estaba terminando de montar un juego de balatas y traía las manos sucias, así que dejé el teléfono vibrar hasta que se cayó. Al minuto regresó la llamada y pensé que quizá era un cliente atorado en la carretera, contesté con la voz de siempre, la normal, y del otro lado se escuchó la voz de un primo con el que casi no hablaba. Me soltó sin anestesia la frase que le enseñaron para estos casos, que mi mamá estaba enferma, que habían dicho la palabra que uno asocia con salas frías y luz blanca, que avanzó más de lo que cualquiera hubiera querido y que me buscaba. Mi primera reacción fue un silencio que me dio vergüenza admitir que me sabía a calma. Él siguió con el guión de que la familia era familia y que esas cosas borran todo, que lo importante era ir a verla porque uno no sabe cuánto tiempo queda. Yo escuché con la cara sin gesto, y cuando terminó, le dije lo único honesto que me salía, que lo iba a pensar. Colgó con un suspiro, jurando que me estaba dando el espacio, y yo me quedé mirando la bahía como si en el piso pudiera dibujarse un mapa. Esa noche no dormí bien, no por un duelo claro, sino por la pelea interna entre el niño bien entrenado para regresar corriendo cuando la madre chista y el adulto que entiende que no puede ser siempre la cuerda que sostiene el techo ajeno. Me preparé un sándwich mal hecho, dejé el televisor prendido sin volumen y me recosté con las manos detrás de la cabeza, tratando de escuchar mi propia voz debajo de la de los demás. Me acordé del hueco del garaje, del ya no están, del no seas egoísta, de la exigencia ciega de mantener la casa y ese sueño de cartón, y de las semanas que siguieron en las que yo fui el malo de una obra escrita por otros. También me acordé de la abuela, la única que me enseñó a usar la palabra dignidad sin que sonara cursi, y me pareció escucharla diciéndome que no se busca fuego con gasolina. Pensé en el taller, en los clientes que dependen de mí, en la vida que me costó rehacer, y me quedó clara una idea que al principio pica como ortiga: la compasión no me obliga al sacrificio. Y perdonar no me obliga a desarmar mi casa para volver a construir la de otros. Si había algo que yo pudiera dar, no podía ser mi espina dorsal. A la mañana siguiente, mientras preparaba café con ese goteo testarudo que ya conozco, llegó otro mensaje, ahora de una tía que siempre toma la vocería de lo trágico como si le pagaran por hora. Me dijo que estaba decepcionada de mí, que no esperaba que fuera tan frío, que mi mamá estaba muy mal y que preguntaba por mí, que si yo no iba la estaba condenando a una pena innecesaria. Dijo además, con ese giro malévolo de señora que conoce dónde apretar, que así como fui capaz de irme sin avisar, bien podría ser capaz de aparecer ahora que mi madre lo necesita. Me hervía la frente pero aprendí a no contestar caliente, tomé aire, me serví el café, y decidí que no iba a responder en la inmediatez que a ellos les daba vida. Fui al trabajo con el cuerpo en automático y la cabeza en guerra, y cada tornillo que apreté ese día me supo a decisión.
A medio turno, cuando el radio gritaba anuncios de clínicas con descuentos y abogados de choques, se me acercó Roberto y me preguntó si estaba bien, que me veía con los ojos lejos. Le conté en una sola frase, sin llanto y sin queja, y él, que ha visto más dramas que un director de teatro, soltó algo que me marcó: a veces la gente no busca tu abrazo. Busca reescribir la historia para morir en paz con su propia versión. Si vas, que no sea a cambiar el pasado, que sea porque de veras te nace saludar el presente. Esa tarde, en el descanso, me fui al estacionamiento de atrás con una botella de agua y me senté en la orilla de la cajuela abierta de mi carro. Miré el cielo opaco de la ciudad, escuché el zumbido constante de la autopista a lo lejos, y pensé en los hospitales con su olor a desinfectante que no tapa el miedo, en las salas de espera con revistas viejas, en el ritual de los familiares que llevan sudaderas por el aire frío, en las máquinas que hacen sonidos que te enseñan a odiar. Imaginé a mi mamá ahí, frágil, sin su tronco duro de aquel entonces, y no me gustó esa imagen porque me nacía una ternura injusta con el pasado. La expulsé como escupitajo y volví a la foto real, la mujer que me llamó flojo cuando me dejó sin trabajo, la que convirtió su favoritismo en moral, la que me trató como cajero automático sin saldo. La que en su cabeza siempre estuvo respaldada por la palabra sagrada de madre, como si eso borrara todas las cuentas. Me repetí una verdad que me costó años nombrar sin culpa: ser madre no te otorga bula para arrasar a tus hijos, y ser hijo no te encadena a sostener a quien te suelta cuando no le sirves. Con esa claridad, descolgué el teléfono y llamé al primo. Le dije que agradecía que me avisara, que por ahora no iba a presentarme, que si necesitaban documentos o información que solo yo tuviera, con gusto la mandaba, pero que no iba a entrar en juegos ni en llantos programados. Se quedó callado 5 segundos, luego me dijo que yo sabría, que después no me quejara. Colgamos en seco los dos, cada uno con su orgullo como escudo. No fue el único intento. En los días siguientes se armó la caravana del chantaje con todos los colores. Mensajes de madrugada con frases de despedida que no eran de ella sino de terceros, llamadas perdidas a horas extrañas, incluso una foto borrosa de una cama con barandales que supuse era la de hospital. Un primo menor, de esos que me caen bien por torpeza genuina, me llamó para decirme que él no se metía en pleitos, pero que tal vez yo me arrepentiría de no ir. Le agradecí la honestidad y le dije que si un día necesitaba cambiar llantas o revisar frenos yo estaba a la orden, y que de esto no habláramos más. La hermana de mi papá, que vive en otro estado y se aparece como cometa cada que hay terremoto en la familia, me escribió un correo larguísimo con recuerdos de infancia y comparaciones de telenovela, diciendo que la vida da vueltas y que las madres son imperfectas pero únicas. Lo leí completo por respeto, y entonces respondí en corto que sí, que las madres son únicas, y que precisamente por eso sus decisiones pesan como plomo, que yo no iba a poner el cuerpo para aliviar culpas ajenas. No se lo tomó bien, pero tampoco era mi tarea hacerle tragar la medicina con miel. En el taller, por un par de días, fui un fantasma con manos útiles. No me equivoqué en nada, no perdí un tornillo, no dejé un capuchón fuera de su sitio, pero andaba con el piloto automático puesto. Curiosamente, ese estado me permitió escuchar mejor al mundo. Un cliente viejo me contó, mientras esperaba en la sala chiquita, que lo habían llamado de su trabajo para avisarle que su jefe había enfermado. Y que no sabía si ir al hospital porque sentía que era hipocresía presentarse después de que lo habían tratado como basura durante años. Me reí con incredulidad por dentro por lo exacto del espejo y le dije que a veces uno confunde la compasión con la culpa. Él asintió, miró por la ventana su auto con cariño y dijo que el problema no era ir o no ir, el problema era traicionarse. Esa palabra, traicionarse, me rebotó en el pecho el resto del día como moneda en lata. Me prometí que pasara lo que pasara, no iba a tomar una decisión por miedo a ser juzgado, sino por respeto a mi propia historia. A la semana, cuando ya el remolino de llamadas se había calmado, llegó un mensaje que no esperaba, era de mi hermana. No me habló con groserías ni con superioridad, sino con una voz cansada que yo no le conocía. Dijo que entendía si yo no quería verla, que entendía que estaba enojado, que todo estaba siendo un caos, que la habían regañado doctores y trabajadores sociales porque no llevaba papeles en orden. Que no tenían idea de cómo iban a pagar todo y que, al final,
la que estaba en la cama era nuestra madre. Dijo, en un giro que casi me sacó una carcajada amarga, que si yo hubiera seguido en casa no estarían tan perdidas. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una punzada antigua que se parece al cariño pero que ha sido golpeada tantas veces que ya no reacciona igual. Le respondí con cuidado, que sentía que la situación fuera así, que yo no iba a entrar a cubrir huecos, que si necesitaban ayuda práctica con algo como transportar a alguien a una cita o cargar algo pesado y era un día libre. Lo consideraría, pero que no iba a pagar cuentas ni a firmar papeles. Me contestó con un ok seco, y supe que no era un diálogo sino un trámite. Hubo un sábado largo, de esos en los que uno se lava el auto por dentro para sacar inquietudes, en que pensé seriamente en pasar por el hospital y asomarme a la puerta nomás para comprobar que mi corazón no estaba hecho de piedra. Me puse una camiseta limpia, me miré al espejo, agarré las llaves, caminé hasta la puerta, y me detuve. No fue por rabia, fue por instinto de supervivencia. Me imaginé entrar, ver su cara, escuchar una disculpa que en realidad me pediría que cargara otra vez, y supe que cruzar ese umbral iba a convertir mis años de trabajo interno en arena. En lugar de manejar al hospital, me fui a la carretera que sale de la ciudad, esa que bordea pastizales y bodegas, y conduje sin música, con la ventana entreabierta y el viento caliente metiéndose a su antojo. Paré en un puesto de frutas al lado de la carretera, compré una bolsa de naranjas que olían a sol, y me senté en el maletero a pelar una con paciencia, como quien pela una decisión. En ese momento me quedó claro que la venganza de la que tanto hablo no es un acto de maldad, es un acto de autopreservación, negarme a ser esa persona que siempre vuelve para que lo vuelvan a usar. Qué ironía que el mundo, que no perdona ni olvida, eligiera ese periodo para regalarme una racha buena en el trabajo. En esas semanas entraron 2 casos complicados que resolví con una mezcla de maña y escucha, y los dueños de los autos me hicieron reseñas en internet que acabaron trayendo más gente. Una familia que vivía a media hora decidió hacer el viaje cada mantenimiento porque les gustó que les contara lo que hacía sin masticarles cifras que no entendían. Sentí, sin euforia, que algo se trababa en mi favor y que lo mejor que podía hacer por el niño que fui era no tirarlo por la ventana de un hospital para convertirlo en mártir en boca ajena. Seguí con mi rutina como si de eso dependiera que el mundo no se desarmara, y me funcionó. No sé si eso me hace un cabrón, pero sí sé que por primera vez en mucho tiempo me elegí a mí sin remordimiento. Cuando el primo me volvió a escribir para decirme que el diagnóstico no era bueno y que si yo quería verla lo hiciera pronto, me pegó en otro lugar del cuerpo, no en el corazón, en el estómago. Acepté que no existe el guión perfecto y que quería decidir algo que no me devastara después. Me senté con papel y pluma, como hago cuando un ruido necio me complica un diagnóstico, y escribí las condiciones bajo las cuales yo podría acercarme sin quebrarme, ir sin prometer nada, no quedarme más de unos minutos. No hablar de dinero ni del pasado, salir si escuchaba una sola frase que intentara voltear la tortilla. Lo hice ridículamente concreto porque sé que en el caos las reglas salvan. Y entonces, para probar si de veras era capaz, me quedé un rato en silencio con esa lista en las manos y vi que la sola idea me dejaba sin aire. La doblé, la guardé en la billetera, y me dije que ya veríamos. No fui esa semana ni la siguiente. Me limité a responder mensajes con el tono que hubiera querido que usaran conmigo cuando yo estaba en el piso, directo, sin sermones, sin promesas. Le pedí al primo que me tuviera al tanto de necesidades logísticas y le aclaré por enésima vez que no me pidieran dinero. Cuando me mandó una foto del formulario de admisión mal llenado y me preguntó si sabía cómo se marcaba tal casilla, le expliqué paso a paso por teléfono lo que recordaba de mis propias visitas pasadas con amigos. Cuidando no caer en el papel de salvavidas. Sentí que podía ayudar en esa línea sin desmoronarme y lo hice. Me aferré a la frase que me regaló el cliente aquel, la de no traicionarme, y me sirvió como cinturón en curvas cerradas. Con el tiempo, se fue instalando en mí una paz que no esperaba. No la paz del todo está bien, sino la paz rara de saber que das un paso de adulto aunque el coro te escupa. Dejé de justificarme en voz alta y empecé a escuchar mi decisión como se escucha un motor al que por fin le quitaste el cascabeleo. A ratos, claro, aparecía un eco feo con la voz de ¿qué tal si, porque no somos de piedra,
pero lo apagué recordando la escena de la venta de mis herramientas y el discurso encima. Y entendiendo que el perdón para ser verdadero no requiere un altar ni una visita al hospital. Yo, en mi fuero más íntimo, ya había soltado ese rencor porque no dependía de mí reparar lo que no construí, y menos hacerlo en la hora que a otro le convenía. Que nadie se confunda, no me alegró su enfermedad, no soy ese tipo de basura. Me duele en un lugar que no se ve, sobre todo porque el final de la vida siempre trae cuentas y yo sé que para ella estas cuentas nunca fueron en línea recta. Pero justo por eso elegí no entrar a un teatro donde me tocara, otra vez, el papel del hijo que arregla todo con su espalda. Mi venganza, si vale esa palabra, tomó otra forma, mantenerme firme, avanzar en mi oficio, sostener mi casa y mi calma. Y dejar que cada llamada que buscaba enredarme rebotara contra esa pared nueva que construí con pedazos míos. Cuando me miro en el espejo al final del día, con la cara cansada y las manos marcadas, lo que veo no es un héroe ni un villano, veo a un hombre que al fin aprendió a no negociar su dignidad. Y si eso le suena cruel a alguien que no ha vivido lo que yo, está bien, que lo diga, yo, por primera vez, no necesito convencer a nadie. Actualización 4. 4 años y medio después de aquel portazo silencioso a la casa donde me rompieron, mi vida se había vuelto una rutina amable que no necesitaba heroísmos para sostenerse. Vivía en otro departamento, más luminoso, con una ventana grande que dejaba ver un pedazo de cielo y la copa de un árbol testarudo que no se rendía en invierno. En el taller ya no era el nuevo aplicado, era el tipo al que le dejaban los casos tercos y el que recibía llaves en la mano con un me avisas que necesita y cuánto sale, confío. Un martes gris, con lluvia finita que ensucia más de lo que limpia, me entró una llamada de ese primo que se volvió mensajero de desgracias. Usó palabras cuidadas, pero el contenido venía con filo, si quería verla, que fuera pronto, que los médicos habían dicho lo que siempre dicen cuando se les agotan los verbos y se quedan solo con adverbios de tiempo. Cerré la bahía temprano sin explicaciones largas. Le pedí a Roberto que me cubriera con las entregas del día siguiente y manejé hacia el hospital con esa sensación asquerosa de estar llegando al examen de una materia que no cursé. El limpiaparabrisas no daba abasto y el semáforo parecía tardar siglos. En la guantera llevaba la lista que escribí semanas atrás con mis reglas, doblada en 4, como amuleto bobo pero mío. El hospital me recibió con ese aire de siempre, mezcla de desinfectante, café recalentado y miedo viejo. Pregunté por su cuarto y una recepcionista con voz agotada me señaló el camino sin levantar la vista. El pasillo largo tenía el piso brillante, esas luces blancas que te sacan color de cara y el sonido intermitente de máquinas que hablan en pitidos. Al acercarme a la puerta, vi a mi hermana de espaldas, con una sudadera enorme y el pelo recogido de mala manera. Tenía los hombros caídos y un gesto de alguien que aprendió a pedir favores como quien respira. No me vio llegar, así que no hubo abrazo falso ni escena. Yo toqué ligero el marco, ella volteó, me recorrió con la mirada como si buscara en mi cara al niño que conoció y solo alcanzó a decir mi nombre sin signo de exclamación. Me hizo un ademán flojo y se hizo a un lado. Crucé el umbral con la respiración contenida, como si entrar a ese cuarto fuera meterse a una iglesia donde no crees pero respetas el silencio. Mi mamá estaba distinta y sería hipócrita negarlo. El cuerpo reducido, la piel con esa transparencia de papel delgado, los ojos agrandados por la falta de carne alrededor. Tenía puestos esos calcetines antideslizantes que acomodan las enfermeras y una cobija áspera hasta la cintura. Me acerqué con las manos en los bolsillos para no tentar ese impulso idiota de arreglarlo todo con un gesto y dije su nombre como lo decía de niño, sin rencor colgando de las sílabas. Abrió los ojos despacio, como si la luz doliera, me reconoció la voz antes que la cara y se le quebró algo en la mirada. Se le humedecieron los ojos, se acomodó en la almohada con esa rigidez de quien ya no manda en su propio cuerpo. Y me soltó un sabía que ibas a venir que me cayó como piedra en el estómago porque estaba cargado de esa certeza que siempre usó para ponerme en mi sitio. Respondí que no venía a desenterrar nada, que solo pasaba a verla. Ella asintió con una lentitud impaciente y con la poca voz que tenía me pidió, entrecortando el aire, que la perdonara. Dijo literalmente perdóname por no haberte cuidado lo suficiente, entiende que tu hermana siempre fue más débil y necesitaba más, tú eres fuerte,
tú siempre saliste adelante. Cada palabra me chocó con las costillas porque no era un perdón, era el mismo discurso envuelto en sábana de hospital. La escuché hasta el final, porque me prometí no interrumpir, y supe que el guión interno de ella no iba a cambiar ni al borde del precipicio. Mi hermana estaba pegada a la ventana, mirando un punto que no existía. La vi de reojo y reconocí en su cara un cansancio que no es solo físico, esa mezcla de vergüenza y orgullo maltrecho. Cuando mi mamá se quedó sin aire, y una enfermera gentil entró a revisar la bomba de suero y a apretar botones sin dramatismo, mi hermana aprovechó para hablar sin verme del todo. Dijo que las cosas habían sido difíciles, que nadie te prepara para este tipo de golpes, que ella había hecho lo que pudo con lo que tenía, que si yo no hubiera desaparecido quizá habrían sido diferentes los finales. Que a veces hay que soltar el pasado por el bien de la familia. Lo dijo con voz plana, con un cansancio que casi me arrancó un lo siento automático, pero me mordí la lengua porque no iba a regalar una absolución que no existe. Me acerqué a la cama, le acomodé a mi madre la sábana en los pies, ese gesto mínimo que no significa rendición, solo humanidad, y le dije despacio que yo no iba a reescribir la historia. Que lamento que el cuerpo cobre lo que el orgullo no quiso pagar, y que si ella necesitaba algo para estar más cómoda en ese momento, lo pidiera y yo lo resolvería en lo que estuviera en mis manos. Se le escapó una risa sin ganas, buscó mi mano como si la cama fuera un mar y se aferró. Su piel estaba fría. Yo respiré y dejé la mano ahí, a sabiendas de que esa mano no firmaba contratos. Hubo un instante, 2 minutos o 2 horas, no lo sé, en que el cuarto se silenció como si la máquina también nos respetara el momento. Me habló de la abuela, del patio donde jugábamos, de una tarde en que me caí de la bicicleta y ella me hizo un té con azúcar que sabía a abrazo. Trajo recuerdos que sí existen, no para manipular, sino porque la memoria a veces elige dulces para no atragantarse. La dejé hablar, anoté mentalmente lo que me servía para no convertirme en piedra, y cada tanto regresaba a mi lista, no pasado, no promesas, no dinero. Cuando le tocó el turno a mi hermana de volver a decir algo, no pidió perdón ni pidió explicaciones, pidió dinero para el estacionamiento del hospital. El universo tiene sentido del humor de perro. Saqué la billetera, le di billetes sin contarlos y se los puse en la mano con la claridad de que no era tributo, era logística. Ella los tomó sin mirarme y murmuró un gracias que sonó más a derrota que a gratitud. No me arrepentí. Lo que no iba a pagar eran culpas institucionales, pero el parquímetro no tiene ideología. En algún punto entró una trabajadora social con voz de mujer que lleva años lidiando con familias al borde. Traía papeles, una carpeta y ese gesto profesional que no invade pero tampoco acaricia. Me preguntó si yo era el hijo, dijo necesitamos definir a quién damos actualizaciones médicas y quién toma decisiones si ella no puede, me habló de formularios y de contacto de emergencia. Respiré hondo para no soltar una carcajada amarga y le dije que yo no iba a firmar nada, que mi hermana se haría cargo de esa parte porque ha sido la persona a cargo, y que si necesitaban alguna información específica, con gusto la proveería por correo. La mujer me midió con los ojos un segundo, no con juicio, con experiencia, y asintió. Agradecí internamente que el sistema tuviera procedimientos que no dependen del drama particular de cada familia. Salió del cuarto dejando una estela de realidad, y yo sentí que ese era mi momento de cubrir la última parte de mi promesa conmigo mismo, no quedarme más de lo que me permitiera respirar. Le dije a mi madre que iba a irme. No adorné, no vendí futuro. Ella apretó mi mano un segundo, me miró con la versión debilitada de esa mirada que antes me atravesaba, y me pidió, con voz de niña vieja, que no me olvidara de ella. Dijo eres mi hijo. Respondí con la verdad más simple que encontré, no te olvido, pero tampoco me olvido de mí, y solté su mano con la suavidad que no tuve cuando cerré aquella puerta hace años. Mi hermana se acercó lo suficiente para oler a café sin azúcar y me soltó una idea que venía masticando desde que entré, que perdonar no significa volver, que quizá un día podríamos hablar sin herirnos. Le dije que ojalá, pero que ese día no era hoy. No hubo abrazo. No hubo escena. Salí con el mismo silencio con que entré, cerré la puerta despacito,
Caminé el pasillo con la vista fija en un punto al final y apreté los dientes cuando el elevador tardó en llegar como si también él quisiera retenerme. El estacionamiento me recibió con viento frío y olor a lluvia vieja. Me senté en el coche, apoyé la frente en el volante y dejé que el aire acondicionado me sacara el sudor frío de la nuca. No lloré, no porque sea de piedra, sino porque las lágrimas me parecieron una moneda demasiado cara para pagar en una ventanilla donde no me dan cambio. Manejé sin radio, dejando que la ciudad entera me atravesara sin imprimirle más sentido del que tiene. En un semáforo, un vendedor ambulante se acercó a ofrecerme flores. Pensé un segundo en dar la vuelta y regresar para dejarlas en la mesita del cuarto, pero entendí que esa flor se convertiría en símbolo que no quiero cargar. Apreté el acelerador cuando cambió a verde y me fui a casa por una ruta larga, esa que rodea la parte vieja de la ciudad y huele a panadería, y me permitió llegar con la cabeza menos zumbante. Lo que siguió fue poner orden donde sí mando. Bloqueé números que solo me buscaban para incendiar, dejé abierto el canal con el primo que había sido más claro y le pedí que me enviara actualizaciones solo cuando fueran estrictamente necesarias. Escribí en una libreta lo que vi y lo que sentí, con palabras claras, para que el futuro no me sorprenda con una versión nostalgiosa que me traicione. Me cociné algo simple, lavé el plato, barrí la cocina y me senté en el sofá a respirar. No le conté a nadie esa noche, ni a Roberto, ni a los amigos de cerveza. Guardé ese episodio como se guarda una herramienta delicada, envuelta en trapo, para que no se oxide con la saliva ajena. Al día siguiente llegué al taller temprano, con un café que sabía a carbón pero me enderezó. Roberto me miró como mira un perro viejo a otro que regresa cojeando y me dijo si necesitaba el día. Le agradecí y le dije que no, que necesitaba seguir girando, y me soltó un tumanda que en su boca es abrazo. El primer carro del día era un sedán con un fallo intermitente que me obligó a escuchar con atención, a concentrarme en un mundo que sí responde cuando lo tratas con método. Diagnostiqué, arreglé, probé, entregué, y con cada paso mi respiración regresó a su ritmo. A la hora de la comida, le conté a Roberto con 4 frases y ninguno de los dos cometió la falta de dramatizar. Me dijo algo que me guardo: hay perdones que se viven de lejos, no por cobardía, por respeto al propio borde. Y con eso bastó. Las llamadas, por supuesto, no pararon de golpe. Mi hermana me escribió esa tarde con una mezcla rara de gratitud y reclamo, diciendo que había sido bueno que fuera, que mi mamá se había quedado tranquila. Que ojalá pudiera pasar de nuevo para hablar unos pendientes que seguro se habían quedado flotando. Le respondí que por ahora no, que si había pendientes administrativos los resolvieran con la trabajadora social, que si necesitaban que moviera algo pesado y coincidía con mi día libre, me dijera con tiempo. Me contestó que eres frío, y yo escribí soy claro y apagué el teléfono. No me tembló la mano al hacerlo. En la noche, ya metido en cama, leí un par de páginas de un libro viejo que tenía olvidado y me dormí con la sensación de que no había traicionado a nadie, y menos a mí. Me descubrí pensando en lo que esa visita significaba en mi definición de venganza. Siempre dije que mi venganza era mi vida armada con paciencia, nada de fuegos artificiales ni discursos. Ese día entendí otra capa: a veces la venganza es no aceptar el papel que te ofrecen ni siquiera en la última escena, no porque quieras que el público te odie, sino porque te toca ser fiel al personaje que aprendiste a escribirte. No fui para que me aplaudieran ni para que me perdonaran, fui para mirar de frente a la realidad y salir sin derrumbar todo lo que construí. Si suena frío es porque aprendí a no quemarme las manos por calentar la casa de otros. Y si suena duro es porque el mundo no se ablanda porque uno quiera. Esa semana cambié pequeñas cosas que me parecieron actos de cuidado. Puse un candado nuevo en mi estuche de herramientas, no por paranoia, por ritual. Reacomodé la estantería del taller, etiqueté con cinta y marcador, me di el tiempo de aceitar bisagras que chillaban desde hacía meses. En casa, lavé las sábanas, saqué basura vieja, tiré papeles que acumulaban polvo emocional, dejé la ventana abierta para que el aire hiciera lo suyo. No fui al hospital otra vez. Mandé un mensaje breve al primo con la indicación clara de que si había una emergencia me avisara y que, de lo contrario, no necesitaba pormenores diarios. Me permitió recuperar el ritmo. Al fin y al cabo, los ritmos son lo que nos salva: el café,
el camino al trabajo, el primer auto, la pausa del mediodía, el cierre, la ducha, la cena, la cama. Un domingo, mientras lavaba el coche con una manguera vieja en el estacionamiento del edificio, se me acercó el vecino del segundo y me preguntó por qué siempre dejo las llantas apuntando igual cuando estaciono. Le expliqué que así me acuerdo de rotarlas a tiempo, que la memoria también se entrena con trucos mensos. Me reí solo después, pensando que quizás todo este desmadre se reduce a eso, entrenar la memoria para no olvidar quién te soltó cuando más necesitabas, no para odiar por deporte, sino para no volver a poner la cara en la misma pared. Ese día cociné arroz con pollo y verduras congeladas, lo serví en un plato grande y comí viendo un partido con el volumen bajo. No hubo epifanías ni música de fondo. Hubo paz, que es la moneda con la que ahora me pago a mí mismo. Y en ese estado, con la calma ganada a golpes, me prometí que si volvía a entrar a ese hospital sería porque algo práctico lo exigía, no porque el coro me empujara. La última imagen que guardé de mi madre no fue una escena épica ni tampoco un juicio final. Guardé su mano fría apretando la mía por un segundo, su voz pidiéndome que no la olvidara y mi respuesta firme de no olvidarme de mí. Eso me basta para dormir sin fantasmas. Y si un día alguien me pregunta si la perdoné, tendré que explicarles que el perdón no siempre se parece a una reconciliación, a veces se parece a cerrar una puerta con cuidado para que no se azote. Y caminar hacia el coche con el corazón latiendo parejo. Esa es mi forma de no romperme, y no necesito que nadie me la certifique. Actualización final. 5 años después de aquel escape que me salvó la piel, la vida ya no era una novela sino una sucesión de días bien puestos, como ladrillos sentados sobre una mezcla que por fin agarró. Tenía un taller propio en un local pequeño que agarré con traspaso, cerca de una tienda de abarrotes que huele a pan dulce por la mañana y a cerveza derramada por la noche. Fue un salto que me tardé mucho en dar porque aprendí que la prisa es prima de la pendejada, así que primero me aseguré de tener clientela fija, luego hablé con el dueño del local con paciencia de relojero. Y después me pasé horas pintando paredes, poniendo estantes con tornillos que no bailaran y marcando cada cajón para que, si un día me da un infarto, cualquiera encuentre la llave correcta en el primer intento. Me acostumbré a abrir la cortina al amanecer, a escuchar el primer motor con oídos limpios y a cerrar sin remordimientos cuando mi espalda decía basta. En casa, otro departamento todavía más simple, me esperaba una mesa con manchas que ya acepté como parte del diseño, y un sillón que se hunde en el centro pero que abraza mejor que cualquier terapia. No necesitaba más. De la familia sabía lo justo y necesario, que mi hermana iba y venía con planes que duraban lo que un suspiro, que el primo mensajero se había cansado de ser mensajero y se mudó con su novia a otra ciudad. Y que mi madre seguía internada a ratos, en casa a ratos, en ese ciclo que te desgasta hasta el nombre. Me mantuve al margen por convicción, no por rencor activo, como quien mira una tormenta desde lejos sabiendo que si te acercas te vuelas sin remedio. El aviso final llegó una mañana en la que el aire olía a lluvia que no terminaba de caer. Estaba ajustando un maldito sensor necio cuando entró un correo con asunto claro, el tipo de línea que te corta la respiración sin pedir permiso. Era del primo nuevo de turno, un sobrino de la tía dramática que ahora hacía de secretario de tragedias. Decía con pocas palabras que mi madre había muerto en la madrugada, que el cuerpo estaba en una casa funeraria de esas que tienen alfombras con dibujos tristes y relojes que no suenan. Que el servicio sería en una capilla pequeña detrás de una iglesia en un barrio donde las casas tienen rejas altas y que la familia esperaba que yo asistiera porque, palabras textuales, la sangre manda aunque uno se haga el fuerte. Me quedé viendo el teléfono con la cara que le pongo a un tornillo pasado de rosca, esa mezcla de resignación y coraje viejo. Imaginé la sala con sillas plegables, la corona de flores con listón dorado que dice madre en letras cursivas, las miradas clandestinas que preguntan si habré llorado lo suficiente para merecer el perdón de todos. Y me supe fuera de esa obra desde antes de comprar boleto. Cerré el correo, apagué el compresor para que no me taladrara el cerebro, y me fui a caminar la cuadra con las manos metidas en las bolsas del pantalón, pisando charcos chicos como si fueran pruebas de equilibrio. No fui al funeral. Y sí, lo sé, a muchos les parecerá la jugada más cruel del libro,
pero no iba a presentarme a un escenario montado para absolver a todos menos a quien verdaderamente jodieron. No iba a darle al coro la satisfacción de verme en primera fila con la cara partida, para que luego alguien dijera que siempre fui buen hijo y así taparan con una cinta barata toda la mugre que dejaron. En lugar de eso, ese día trabajé con la cortina semicerrada, sin música, con un café olvidado que se enfrió sin que me importara. Terminé un trabajo de transmisión con la precisión que me enseñó la vida, entregué el auto explicando cada cosa sin rodeos. Y cuando cerré la cortina por completo me quedé en la penumbra del taller mirando mis herramientas alineadas como soldados leales. Me acordé del rectángulo vacío en aquel garaje, del filo con que me dijeron que ya no estaban, y me vi a mí mismo, años después, parado en medio de mis cosas, dueño por fin de mi sustento. En ese silencio, me di permiso de llorar sin hacerse humo, un llanto seco, cortito, que no buscaba el perdón de nadie, apenas el alivio de haber llegado vivo hasta ahí. No fue una escena para filmar, fue apenas un hombre apoyando la frente en el frío del cofre de un carro, dejando que el metal le robara tantito calor para que el pecho deje de doler. A los 2 días, como era de esperarse, comenzaron las vueltas sucias que acompañan a la muerte en este país. Llamadas de números desconocidos, voces amables con guión en mano preguntando por el responsable de la cuenta, cartas con encabezados que pretendían sonar humanos pero se caían de falsos, notificaciones de cobros. Insinuaciones de que alguien debía responder por facturas de medicamentos, por noches de hospital, por servicios de ambulancia que nunca llegan a tiempo. Me aprendí una frase a fuerza de repetirla con paciencia de santo: no firmé nada, no soy responsable, no autorizo cargos, no vuelvan a marcar. En este lado del mundo quieren que te sientas culpable hasta por respirar, y no, cabrones, yo no iba a financiar la culpa embalsamada de nadie. Hubo un tipo con traje barato y voz de pastor que me soltó una arenga sobre el honor de los hijos y el descanso de los muertos. Le contesté, con el tono que uso para apretar una tuerca que podría barrirse: que mi honor está intacto, que no debo un centavo, que si su trabajo es morder tobillos busque otra pierna. Colgó sin despedirse, dolido en su orgullo de buitre. Me senté a escribir otra lista, no ya de reglas, sino de líneas que no iba a cruzar, y la pegué con cinta en un lado del escritorio, a la vista, para recordar que incluso el dolor se organiza. Mi hermana, como siempre, jugó su papel. Publicó un texto largo en redes donde habló de una madre santa, de un hijo ausente y de sacrificios que según ella solo las mujeres entienden. Dijo que la vida nos pone a prueba y que algunos no están a la altura, que la familia es familia en las buenas y en las malas, que hay quienes solo aparecen cuando hay comida en la mesa. Y me lanzó dardos velados que cualquiera con 2 neuronas podía descifrar. Por un segundo pensé en responder, no a ella, a la película entera, a esa necesidad infantil de aclarar ante un jurado invisible que la historia no fue así. Cerré la aplicación a tiempo, antes de caer en la trampa. No voy a pelear en plazas públicas con gente que no me dio la cara cuando de verdad me ardía la piel. Lo único que hice fue sacar una carpeta con papeles de un cajón, esa carpeta donde guardo desde hace años las minutas de mi propia memoria, y releer el recorte con su disculpa envenenada, el papel del hospital. Los tickets de mis nuevas herramientas, una foto de mi abuela con su sonrisa de pan recién horneado. Me bastó para recordar que mi versión no necesita likes, necesita coherencia. Una tarde, la tía de voz de tragedia me llamó para anunciarme que harían una comida en la casa para recordar a mi madre, que iban a poner sus fotos, que iban a contar anécdotas, que yo debía ir a dar unas palabras porque. Lo dijo sin pudor, era el hijo hombre y le tocaba. Me solté riendo, no de burla, de incredulidad. Le dije que no iba a ir, que mi forma de recordar a mi madre ya la había ejercido en silencio, que ustedes hagan su ritual como les dé la gana, que yo no me presto a ese teatro. Se ofendió por deporte, preguntó si de verdad iba a cargar con esa frialdad hasta la tumba, y ahí sí me salió el coraje que guardo para cuando vale la pena gastarlo. Le dije que frialdad fue venderme la herramienta con la que comía, frialdad fue llamarme flojo cuando me dejaron sin trabajo, frialdad fue pedirme que me partiera el lomo para sostener un sueño ajeno. Frialdad fue nunca pedirme perdón por lo que sí tocaba. Colgó con un bufido que me hizo sonreír solo. Abrí la cortina del taller y dejé que el aire caliente de la tarde me secara el sudor de la nuca.
A veces la dignidad suena a ventana abierta. Hubo, sin embargo, gestos que no esperaba y que me movieron el piso de otra manera. Una vecina de la vieja calle, de esas que siempre barrían su banqueta a la misma hora, me mandó un mensaje corto diciendo que se acordaba de mí de chamaco, que siempre fui buen muchacho, que le dolía todo lo que pasó y que, si me hacía bien, ella iba a rezar por mi paz. No soy de rezos ni de altares, pero ese detalle me agarró con la guardia baja. Le respondí que gracias, que a veces lo único que hace falta para no enloquecer es que alguien te hable sin juicio. Un cliente viejo que nunca supo de mi historia llegó con un pie de limón y lo dejó en el mostrador sin decir nada, como si supiera que hay dolores que se atraviesan mejor con azúcar. Lo partí en la noche, sentado en la mesa manchada, y me supo a abrazo. No es que la vida te compense, no creo en esas cuentas místicas, pero creo en que uno aprende a leer los signos cuando por fin deja de mirar solo hacia atrás. Los papeles de cierre, como siempre, trajeron su circo. Que si había testamento, que si había cuentas por liquidar, que si la casa tenía adeudos, que si alguien debía firmar. Me mantuve al margen con una claridad que me sorprendió. Les repetí, con calma de hielo, que yo no iba a aceptar herencias envenenadas ni deudas disfrazadas de recuerdo. Una pariente lejana me llamó para decir que había unas fotos y unos cuadritos que quizá me interesaban, y ahí sí dije que sí, que si ella no los quería yo pasaba a recogerlos en algún lugar neutral. Un estacionamiento de supermercado, sin dramas. Nos vimos en un mediodía caluroso, me entregó una caja con fotos viejas en sobres amarillos y 2 marcos con imágenes que no recordaba, y nos despedimos con esa torpeza bonita de la gente que no quiere abrir heridas. En casa puse las fotos sobre la mesa y las fui mirando una a una. Había una de la abuela en el patio con un delantal lleno de harina, una mía con una bicicleta que me quedaba grande, una de mi madre joven mirando a la cámara con una mezcla rara de dureza y ternura. Tomé esa última y la pegué con cinta en el interior de la puerta del closet, no como altar, como recordatorio de que todos somos varias personas a la vez, y que mi trabajo no es negar ninguna, sino elegir con cuáles convivo para no volverme loco. Mi hermana, sin tanto teatro, me buscó un par de semanas después, esta vez con la voz menos afilada. Dijo que quería hablar de cosas prácticas, que quedaban cuentas por pagar de servicios básicos, que la casa se sentía enorme, que se estaba comiendo el silencio. Que no sabía qué hacer con ciertas cosas que eran más trampa que recuerdo. Le dije que de dinero no hablaríamos, que si necesitaba que cargara cajas o que moviera un mueble pesado y era mi día libre, me avisara y veríamos. Acordamos vernos un sábado en la mañana, y fui con las manos listas y la cabeza blindada. La casa olía a húmedo y a perfume viejo. Moví un par de muebles, bajé cajas al carro de un tío, me despedí sin café ni galletas, y me fui con un cansancio raro, el que te dejan las casas que ya no te nombran. Ella, antes de cerrar la puerta, soltó una frase que no esperaba, dijo literalmente que quizá un día podamos hablar como hermanos sin contarnos cuentas. Respondí que quizá, y me fui sin intentar cerrar ningún círculo porque ya entendí que hay círculos que no son míos. El taller, en paralelo, siguió siendo mi sala de terapia. Me metí de lleno a un proyecto que tenía ganas de hacer desde hace años, restaurar un carro viejo que compré barato a un señor que ya no lo podía tener guardado. Lo desarmé pieza por pieza en noches largas con música bajita, descubrí óxido donde esperaba acero, encontré soluciones donde otros habrían visto basura, y me regalé la paciencia que nunca se me ofreció en esa casa. Cuando por fin encendió, no con rugido de película sino con un ronroneo parejo, me quedé sentado al volante con los ojos cerrados y la mano en la palanca. Como un chamaco que al fin pudo subirse a la montaña rusa que miró desde la fila toda la infancia. No lo subí a redes, no invité amigos a brindar, no lo convertí en pancarta. Me lo quedé para mí, como se quedan los amuletos que sí funcionan. Lo manejo los domingos a la carretera, a comer un sándwich frente a un lago feo con agua marrón y patos gordos, y me dejo ir por unos minutos con la idea de que, aunque el mundo no perdona, a veces te suelta la correa un rato. Si alguien espera que diga que me arrepiento de no haber estado en el funeral, que me pesa no haber cargado el ataúd, que duermo mal porque no hice las paces en una sala con flores baratas, lo siento. No tengo ese final para entregar.
Mi paz no está en una foto posada al lado de una caja, mi paz está en abrir la cortina del taller cada mañana y saber que nadie puede entrar a llevarse mi vida en un viaje para financiar sueños ajenos. Mi paz está en decir no sin explicarlo 20 veces, en pagar mis cuentas sin que nadie me pase factura emocional, en cocinarme una cena simple al terminar la jornada y comerla con el televisor en volumen bajo. En acostarme sin ese miedo de que me van a culpar por respirar. Si eso suena a venganza es porque lo es, pero no la venganza ruidosa de película barata, es la venganza del que se niega a vivir de rodillas, del que se construye una casa interna con paredes que no aceptan golpes. Del que aprende a cerrar puertas sin aventarlas y a abrir ventanas cuando el aire se pone pesado. Algunas noches, claro, se me cuela la pregunta de si hubiera cambiado algo ir y poner la mano en el ataúd, decir unas palabras que suenan bonito y apagan conciencias. Me dura lo que tardo en recordar la escena original, el rectángulo vacío en el garaje, la frase que justificó el saqueo. El ultimátum para partirme el lomo y mantener a dos adultas que ya habían decidido que la vida les debía. Entonces se me acomoda el pecho y me repito en voz que ya creo que hice lo que tenía que hacer para no traicionarme. A cualquiera que venga con el sermón reciclado de que la familia es lo primero, le digo que la familia es lo primero cuando hay respeto. Y que sin respeto solo son personas con tu mismo apellido queriendo colgarte el peso de su flojera o de su culpa. No me vuelvo mártir de nadie. Si un día tengo hijos, y todavía no sé si quiero, lo único que me importará enseñarles es esto, que el amor no es obediencia. Que el perdón es una decisión íntima y que la dignidad no se negocia ni en la cama de un hospital ni en la sala de una funeraria. Así que sí, mi madre murió y yo no fui a despedirme como manda el manual. En su última mirada, aquella tarde que fui al hospital, me pidió que no la olvidara y yo le respondí que no me iba a olvidar de mí. Cumplí las dos cosas a mi manera. No la olvidé porque hay recuerdos que se te pegan al alma, buenos y malos, y porque una parte de lo que soy se construyó a patadas de su mano. No me olvidé de mí porque cada día que amanezco y elijo seguir este camino que me inventé, le doy la espalda a esa idea enferma de que el amor te obliga a destruirte. Si esa es mi venganza, que así sea. Y si a alguien le quema, que se cure con agua fría. Yo tengo cosas más urgentes que hacer, afinar un motor mañanero, elegir el café menos malo de la gasolinera, abrir la cortina del taller, escuchar el primer carro del día, cobrar lo justo. Volver a casa con la espalda cansada pero erguida, y dormir con la certeza necia de que ya no vivo para cumplir el sueño de nadie más. Esa es mi victoria, chiquita y terca, pero mía.